Olvídense de todo lo que creen saber sobre la higiene, el éxito y cómo debería ser una mujer fuerte. En el corazón de Namibia, donde las abrasadoras arenas de Kaokoland se funden con el horizonte, vive un pueblo que ha convertido la propia supervivencia en una auténtica forma de arte. Es la tribu Himba. Viven en una de las regiones más duras de África, donde la escasez de agua y el calor extremo ponen a prueba a las personas cada día. Pero los Himba no solo sobreviven. Sus tradiciones les han permitido adaptarse con éxito a la vida en el desierto durante muchas generaciones. ¿Cómo hacen las mujeres Himba para vivir sin el lavado al que nosotros estamos acostumbrados? ¿Por qué sus tradiciones matrimoniales siguen generando debate entre los antropólogos? ¿Y qué mecanismos de adaptación han permitido a este pueblo sobrevivir en las condiciones del desierto? Están en el canal Historias de los Siglos. Hoy viajaremos a Namibia para descubrir por qué el modo de vida del pueblo Himba puede cambiar su forma de entender el confort, la higiene y la civilización. Capítulo 1. El secreto de la piel roja. Lo primero que sorprende a cualquier viajero cuando conoce a las mujeres Himba es su aspecto casi sobrenatural, como si fueran estatuas vivientes. Su piel y su cabello están cubiertos por una espesa capa de una misteriosa pasta roja. Muchos creen que se trata simplemente de maquillaje o de una cuestión de estética. Sin embargo, las investigaciones muestran que la realidad es mucho más compleja. Esta pasta roja no es solo un adorno, sino un sistema de protección de la piel desarrollado por la propia naturaleza. Esta mezcla se llama Otjise. Está compuesta por un polvo muy fino de ocre, rico en óxido de hierro, y grasa animal aromatizada con la resina del arbusto Omusumba. Desde el punto de vista del cuidado de la piel, el Otjise actúa como una capa protectora. En el caluroso clima de Namibia, la pasta ayuda a proteger parcialmente la piel de la radiación solar. La grasa y el ocre también contribuyen a reducir la pérdida de humedad, por lo que la piel se reseca menos bajo el efecto del aire seco y los fuertes vientos. Además, la espesa capa de pasta puede proteger contra algunos insectos. Para el pueblo Himba, el color rojo simboliza la vida y la sangre. Esta tradición demuestra que materiales naturales como el ocre y la grasa pueden cumplir varias funciones útiles al mismo tiempo: embellecer el cuerpo, proteger la piel y ayudar a las personas a adaptarse a las duras condiciones del desierto. Y es que este es uno de los lugares más áridos del planeta, donde los ríos suelen secarse y las lluvias son un fenómeno poco frecuente. Namibia limita con Angola, Zambia, Botsuana y Sudáfrica, pero los Himba viven en una de las regiones más inaccesibles del país, Kunene, en el norte. Es un inmenso territorio de llanuras desérticas, montañas rocosas y una ausencia casi total de fuentes permanentes de agua. Las distancias entre los asentamientos pueden ser enormes y las carreteras suelen ser poco más que caminos de tierra. Debido al clima extremo, la escasez de agua y el aislamiento de la región, la vida en Kunene exige una gran resistencia y una extraordinaria capacidad de adaptación al entorno. Es precisamente en estas condiciones donde el pueblo Himba ha conservado su forma de vida tradicional durante muchas generaciones. Sin embargo, el ocre es solo uno de sus mecanismos de adaptación. El siguiente puede sorprenderles de verdad. Capítulo 2. Higiene sin agua. Ahora hablemos de un hecho que sorprende a la persona moderna. Las mujeres Himba nunca se lavan con agua. Nunca. En una región donde cada sorbo de agua vale más que el oro, utilizarla para bañarse sería un lujo impensable. Sin embargo, si estuvieran cerca de ellas, no percibirían ningún olor desagradable. Al contrario, desprenden un delicado aroma a bosque y almizcle. ¿Cómo es posible? Aquí desempeñan un papel fundamental las propiedades de los aceites esenciales. Cada día, las mujeres realizan el ritual del baño de humo.
Colocan pequeños trozos de madera y hojas trituradas de comífora sobre brasas calientes. Cubriéndose con una manta espesa, dejan que el humo denso envuelva todo su cuerpo. Con el calor, los poros se abren y los componentes antibacterianos activos del humo ayudan a eliminar los microorganismos y a limpiar la piel. Es una especie de desinfección en seco. Pero eso no es todo. No se trata solo de higiene, sino también de una parte de su práctica espiritual y de su forma de mantener el vínculo con sus antepasados y con la naturaleza. Se cree que el humo tiene un poder purificador. Ayuda a conservar la armonía interior, protege de los malos espíritus y fortalece la conexión con los antepasados. Ellos creen en el Dios Supremo Mukuru, creador del mundo y protector de las personas. Sin embargo, no es costumbre dirigirse a él directamente. Se considera que son los espíritus de los antepasados quienes mantienen el vínculo con Mukuru, por lo que las oraciones y las ofrendas se dedican a ellos. En el centro de cada poblado siempre arde un fuego. Es el Okuruwo, el fuego sagrado, que nunca debe apagarse. Simboliza el vínculo ininterrumpido entre los vivos, los antepasados y Mukuru. Normalmente, el jefe de la familia es quien cuida de este fuego, y muchos de los rituales más importantes, como el nacimiento, la boda, la bendición y la conmemoración de los difuntos, se celebran junto a él. Precisamente estas antiguas creencias dieron origen a muchas de las costumbres tan singulares del pueblo Himba, que para quienes vienen de fuera pueden resultar verdaderamente sorprendentes. Capítulo 3. Las sorprendentes tradiciones del pueblo Himba. Las tradiciones espirituales son solo la punta del iceberg. Algunas costumbres de los Himba son tan inusuales que pueden sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Empecemos por su aspecto, que parece exótico, pero tiene un origen muy práctico. Las mujeres Himba llevan pesados brazaletes de cobre y hierro en los tobillos. Estos adornos no solo son un símbolo de belleza y estatus, también se cree que protegen las piernas de las mordeduras de las serpientes que habitan la región desértica de Kaokoland. Además, el característico tintineo de los brazaletes permite escuchar desde lejos la llegada de una mujer. Sin embargo, detrás de esta estética se esconde, probablemente, la tradición más impactante del pueblo Himba para el mundo occidental. Cuando un invitado respetado llega a una casa, el anfitrión, como muestra de respeto, puede ofrecerle a su esposa para pasar la noche. Sorprendente, ¿verdad? Para nuestra mentalidad occidental, esto puede sonar como una infidelidad o como algo completamente inaceptable. Pero para los Himba, es la máxima expresión de respeto y confianza. Esta tradición se llama Okutsiepunga. La esposa duerme junto al invitado, mostrándole una confianza absoluta. Así lo establece una antigua tradición. Es una señal de la más alta confianza y respeto. Un símbolo de que el invitado es tan importante que la familia está dispuesta a ofrecerle lo más valioso: el honor de la familia. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿Qué pasa con los celos? Según nuestros criterios, los hombres Himba podrían entrar en graves conflictos entre ellos. Pero ocurre justo lo contrario. No sienten celos, en absoluto. Para ellos, ese sentimiento simplemente no existe de la misma manera que para nosotros. ¿Por qué? Todo se debe a su forma de entender el mundo. En la cultura Himba, no existe la idea, tan común para nosotros, de que una persona pertenece a otra. Aquí la mujer no se considera propiedad de un hombre, sino parte de la comunidad. Y en las duras condiciones del desierto, donde cada persona nueva podía convertirse en un aliado, mantener los vínculos sociales tradicionales mediante este tipo de rituales tenía un profundo sentido. Era una forma de fortalecer la confianza, demostrar apertura y fomentar la cooperación. Además, se considera que el intercambio de parejas favorece la diversidad genética y fortalece a la tribu. En comunidades pequeñas y aisladas,
Esto desempeña un papel decisivo para la conservación de la vida y la estabilidad de la comunidad. Por supuesto, hoy en día, con la llegada de la civilización y del turismo, esta costumbre es cada vez menos frecuente. Muchos Himba ya son conscientes de cómo la percibe el mundo exterior y procuran no hacer públicas estas prácticas. Sin embargo, esta tradición existió y aún sigue viva en el corazón de muchas de estas personas. Y ahora hagan una pausa en el vídeo y piensen, ¿qué creen que influye más en la calidad de vida de una persona? ¿El nivel de la tecnología o la capacidad de una sociedad para conservar unos fuertes lazos sociales? Escriban en los comentarios solo un número. 1. La tecnología. 2. Los lazos sociales. Capítulo 4. El peinado como pasaporte social. En el mundo de los Himba no es necesario preguntar a una persona su edad o su estado civil. Basta con observar su cabeza. Aquí, el cabello forma un complejo sistema de códigos. Las niñas pequeñas llevan 2 trenzas que caen sobre el rostro. Cuando alcanzan la madurez, pasan a llevar muchas trenzas, que se cubren con la misma pasta roja y se alargan con extensiones de pelo de cabra. Las mujeres casadas llevan sobre la cabeza el erembe, una especie de corona hecha de piel de oveja. Los hombres no son una excepción. Los niños llevan una sola trenza y, cuando se casan, se ponen un turbante que no se quitan ni siquiera para dormir. Este lenguaje visual elimina cualquier duda en las relaciones sociales. En la sociedad Himba, cada persona conoce su lugar y sus responsabilidades, lo que reduce al mínimo el nivel de estrés social. Sí, Namibia es un lugar duro. Aquí no sobrevive quien grita más fuerte, sino quien sabe esperar y observar. Los hombres Himba son rastreadores extraordinarios. Son capaces de descubrir, a partir de señales apenas visibles, dónde se oculta el agua bajo la arena o en qué dirección se marchó un depredador 3 horas antes. Los científicos llaman a esto una capacidad excepcional de reconocimiento de patrones. Durante miles de años, el pueblo Himba ha aprendido a detectar los cambios más pequeños en su entorno. Del mismo modo que el cerebro moderno ha aprendido a procesar rápidamente las notificaciones de un smartphone. La mente de los Himba se ha convertido con el tiempo en un preciso escáner biológico de la naturaleza. Pero esta habilidad no aparece por sí sola. Se desarrolla desde la infancia. La educación de los Himba se basa en la paciencia, la autonomía y el contacto constante con la naturaleza. Desde muy pequeño, un niño Himba aprende a pasar semanas solo, conduciendo los rebaños a través del desierto. Esto forma un tipo de carácter masculino especial, tranquilo, seguro de sí mismo y libre de agitación innecesaria. Aquí se esconde una profunda lección para nosotros, los habitantes de las grandes ciudades. La verdadera fuerza no necesita demostrarse constantemente. Se manifiesta en el autocontrol, en la capacidad de tomar decisiones y en mantener el dominio de uno mismo incluso en las situaciones más difíciles. Capítulo 5. El ganado como la criptomoneda del desierto. Si le preguntan a un hombre Himba si es rico, no pensará en el dinero que tiene en el banco. Mirará a sus vacas. En esta parte de África, el ganado es el único activo verdaderamente valioso, su Bitcoin, que no está sujeto a la inflación de las monedas del mundo, aunque requiere un minado constante mediante la búsqueda de nuevos pastos. Para los Himba, una vaca lo es todo: alimento, ropa, estatus y medio de intercambio. Pero la forma de gestionar esta riqueza es más compleja de lo que parece. Los Himba tienen un sistema único de doble herencia. Los bienes materiales, sobre todo el ganado, se transmiten por la línea materna, del tío al hijo de su hermana. Este sistema se conoce como herencia matrilineal. Al mismo tiempo, la herencia espiritual, el derecho a custodiar el fuego sagrado y el estatus de jefe se transmiten por la línea paterna. Este es el principio patrilineal. Gracias a esta división, la riqueza y el poder no quedan concentrados en manos de una sola persona ni de una sola rama familiar.
se crea un sistema de equilibrio y control. Unos familiares son responsables de los recursos materiales y otros de la autoridad espiritual y política. Esto ayuda a mantener el equilibrio dentro del clan, reduce el riesgo de abusos de poder y favorece la estabilidad de toda la comunidad. Quizás sea precisamente este tipo de equilibrio lo que con tanta frecuencia le falta al mundo civilizado de hoy. Un sistema en el que el poder tenga límites, los recursos se distribuyan de forma equilibrada y los intereses de la comunidad estén por encima del beneficio personal. La historia del pueblo Himba nos recuerda que no todas las soluciones eficaces nacen en los laboratorios modernos. A veces, las mejores son creadas por la propia vida, porque no existe una única forma correcta de vivir. Durante miles de años, los seres humanos se han adaptado a condiciones muy diferentes. Por eso la cultura humana es tan diversa. Algunas investigaciones muestran que las personas que viven en comunidades tradicionales pueden percibir de otra manera la felicidad, la cooperación y las dificultades de la vida. Pero explicar esto únicamente por la ausencia de Internet o del constante ruido informativo sería una simplificación excesiva. La vida de los Himba está determinada por todo un conjunto de factores. Entre ellos se encuentran los fuertes lazos dentro de la comunidad, unos roles sociales bien definidos, el contacto permanente con la naturaleza y el profundo sentido de pertenencia a su linaje. Sus bienes materiales son modestos según los estándares actuales. Pero aquí la riqueza no se mide por la cantidad de objetos que se poseen. Lo verdaderamente importante es el ganado, la familia, la reputación y el vínculo con los antepasados. Los Himba no ofrecen una receta universal para alcanzar la felicidad, pero su forma de vida nos invita a reflexionar. ¿De verdad el confort y la cantidad de cosas hacen que una persona sea más fuerte y más capaz de afrontar las dificultades? Si este episodio les ha ayudado a ver la vida cotidiana desde una perspectiva diferente, apóyenlo con un me gusta. Y no olviden escribir en los comentarios qué opinan de la cultura Himba y si ustedes serían capaces de vivir sin ducha ni champú. ¿Han visto historias de los siglos? Si lo desean, suscríbanse para no perderse nuevos viajes a un mundo sin censura y sin brillo artificial.